Química orgánica. La química orgánica es una rama de la química que se encarga del estudio del átomo de carbono. En el año 1828, Wöhler sintetizó por primera vez un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico, es decir, el cianato de amonio aurea. Características generales. Generalmente presentan enlaces covalentes. La mayoría no se disuelve en el agua, pero son solubles en compuestos apolares. Se descomponen con relativa facilidad. Son aislantes, presentan isomería y además son combustibles. A continuación, veremos el documental completo. El carbono está ampliamente distribuido en la naturaleza, pese a no ser un elemento especialmente abundante. En la corteza terrestre es el 12º elemento en orden de abundancia. En la actualidad se conocen alrededor de 50.000 sustancias en cuya composición no interviene el carbono, contra 3 millones de compuestos de carbono, y cada año se descubren otros nuevos. La historia del carbono es larga e interesante. Durante el siglo XVII, los científicos dividían las sustancias naturales en 3 grupos según su origen. Sustancias vegetales como la madera, animales como el pelo o la grasa, y minerales como el oro o la sal. Al final del siglo XVIII, y gracias a los trabajos de Lavoisier, se llegó a la conclusión de que no existían diferencias en cuanto a la naturaleza de sustancias animales y vegetales. A partir de entonces se clasificaron las sustancias en 2 grupos: las producidas por seres vivos u orgánicas, como la cera de las abejas, y las inorgánicas, que no procedían de seres vivos. A principios del siglo XIX se creía que en las sustancias orgánicas había una fuerza vital de misteriosa naturaleza, que solo actuaba en los seres vivos. Por lo mismo se creía que las sustancias orgánicas no podían ser producidas artificialmente. Pero en 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler logró sintetizar la urea a partir de la orina de animales sin intervención de organismos vivos. Posteriormente, en 1845, Kolbe logró sintetizar el ácido acético. Ese mismo año, el francés Berthelot sintetizó el metano. Estos experimentos demostraron en 1874 la falsedad del principio de vis vitalis y la existencia de un elemento común en este tipo de sustancias: el carbono. Keroll, el científico que lo descubrió, lo identificó como un elemento tetravalente, es decir, con 4 ligaduras que le permiten unirse consigo mismo y con otros elementos, formando cadenas o esqueletos. Con el tiempo, la división entre química orgánica e inorgánica fue desapareciendo. Sin embargo, estos términos se mantuvieron, debido a que todos los compuestos considerados como orgánicos contienen carbono. Los compuestos de carbono son más numerosos que los compuestos conocidos del resto de los elementos. Los compuestos con un esqueleto carbonado no se ajustan a las reglas de valencia de los compuestos minerales. Los compuestos orgánicos tienen propiedades generales muy distintas de las que presentan los compuestos minerales. Los compuestos orgánicos se descomponen con facilidad por la acción del calor. Son combustibles en su gran mayoría, tienen puntos de fusión y ebullición bajos y reaccionan con lentitud. El esqueleto de los compuestos orgánicos puede ser de cadenas abiertas o acíclicas, de cadenas acíclicas no saturadas, así como esqueletos de cadenas cíclicas saturadas y no saturadas. Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más simples. Están formados por átomos de hidrógeno y carbono.
Los hidrocarburos saturados, formados por cadenas abiertas con enlace sencillo, reciben el nombre de alcanos. Las fórmulas utilizadas para la representación de hidrocarburos suelen clasificarse en desarrolladas y semidesarrolladas. Llamamos desarrolladas aquellas fórmulas donde cada una de las ligas del carbono está enlazada a un átomo de hidrógeno o incluso a un átomo más de carbono. Las fórmulas semidesarrolladas son aquellas que indican el átomo de carbono con su número respectivo de hidrógenos. Los 4 primeros alcanos reciben los nombres de metano, etano, propano y butano. Casi todos estos compuestos son gaseosos en condiciones atmosféricas. Su uso como combustible está cada vez más extendido. Al rebasar los 4 carbonos, los alcanos reciben los nombres de pentano, hexano, heptano, octano y así sucesivamente. Estos tienen usos muy diversos en la industria química. Si tomamos un alcano y por capricho le quitamos un hidrógeno, tendremos entonces un radical o alquilo, al cual pueden unirse otros elementos o radicales. En los hidrocarburos arborescentes no encontramos todos los átomos de carbono en la misma línea. Se busca la cadena más larga de carbonos. Se enumeran los átomos de carbono de la cadena principal, empezando por el extremo más cercano a una arborescencia o enlace con forma de árbol. Acto seguido, se nombran las arborescencias, empezando por las más sencillas, anteponiendo el número del átomo de carbono al que están unidas, y se nombra el compuesto de acuerdo al número de carbonos de la cadena más larga. Ejemplo: 2,3-dimetilpentano. Los carbonos de una cadena se clasifican en carbonos primarios si el átomo de carbono está unido a 3 átomos de hidrógeno. Carbonos secundarios, cuando el átomo de carbono está unido a 2 átomos de hidrógeno. Y por último, carbonos terciarios, si el átomo de carbono está unido a un solo átomo de hidrógeno. Que lo descubrió, lo identificó como un elemento tetravalente, es decir, con 4 ligaduras que le permiten unirse consigo mismo y con otros elementos, formando cadenas o esqueletos. Con el tiempo, la división entre química orgánica e inorgánica fue desapareciendo. Sin embargo, estos términos se mantuvieron, debido a que todos los compuestos considerados como orgánicos contienen carbono. Los compuestos de carbono son más numerosos que los compuestos conocidos del resto de los elementos. Los compuestos con un esqueleto carbonado no se ajustan a las reglas de valencia de los compuestos minerales. Los compuestos orgánicos tienen propiedades generales muy distintas de las que presentan los compuestos minerales. Los compuestos orgánicos se descomponen con facilidad por la acción del calor. Son combustibles en su gran mayoría, tienen puntos de fusión y ebullición bajos y reaccionan con lentitud. El esqueleto de los compuestos orgánicos puede ser de cadenas abiertas o acíclicas, de cadenas acíclicas no saturadas, así como esqueletos de cadenas cíclicas saturadas y no saturadas. Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más simples. Están formados por átomos de hidrógeno y carbono. Los hidrocarburos saturados, formados por cadenas abiertas con enlace sencillo, reciben el nombre de alcanos. Las fórmulas utilizadas para la representación de hidrocarburos suelen clasificarse en desarrolladas y semidesarrolladas. Llamamos desarrolladas aquellas fórmulas donde cada una de las ligas del carbono está enlazada a un átomo de hidrógeno o incluso a un átomo más de carbono.
Las fórmulas semidesarrolladas son aquellas que indican el átomo de carbono con su número respectivo de hidrógenos. Los 4 primeros alcanos reciben los nombres de metano, etano. Química orgánica. La química orgánica es una rama de la química que se encarga del estudio del átomo de carbono. En el año 1828, Wöhler sintetizó por primera vez un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico, es decir, el cianato de amonio aurea. Características generales. Generalmente presentan enlaces covalentes. La mayoría no se disuelve en el agua, pero son solubles en compuestos apolares. Se descomponen con relativa facilidad. Son aislantes, presentan isomería y además son combustibles. A continuación, veremos el documental completo. El carbono está ampliamente distribuido en la naturaleza, como la cera de las abejas y las inorgánicas que no procedían de seres vivos. A principios del siglo XIX se creía que en las sustancias orgánicas había una fuerza vital de misteriosa naturaleza, que solo actuaba en los seres vivos. Por lo mismo se creía que las sustancias orgánicas no podían ser producidas artificialmente. Pero en 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler logró sintetizar la urea a partir de la orina de animales sin intervención de organismos vivos. Posteriormente, en 1845, Kolbe logró sintetizar el ácido acético. Ese mismo año, el francés Berthelot sintetizó el metano. Estos experimentos demostraron en 1874 la falsedad del principio de vis vitalis y la existencia de un elemento común en este tipo de sustancias, el carbono. Carroll, el científico, pese a no ser un elemento especialmente abundante, en la corteza terrestre es el 12º elemento en orden de abundancia. En la actualidad se conocen alrededor de 50.000 sustancias en cuya composición no interviene el carbono, contra 3 millones de compuestos de carbono, y cada año se descubren otros nuevos. La historia del carbono es larga e interesante. Durante el siglo XVII, los científicos dividían las sustancias naturales en 3 grupos según su origen. Sustancias vegetales como la madera, animales como el pelo o la grasa, y minerales como el oro o la sal. Al final del siglo XVIII y gracias a los trabajos de Lavoisier, se llegó a la conclusión de que no existían diferencias en cuanto a la naturaleza de sustancias animales y vegetales. A partir de entonces se clasificaron las sustancias en 2 grupos: las producidas por seres vivos u orgánicas